Hola, vamos a empezar el repaso de los temas que nos quedaban pendientes y vamos a empezar con el tema uno, que se titula La crisis del antiguo régimen, liberalismo frente a absolutismo. Es un tema que corresponde al tema 5 del libro de texto. Bueno, mi consejo es que para estudiarlo, primero, bueno, pues echéis un vistazo al tema 5 del libro, que luego es un tema que tenemos redactado, ¿de acuerdo? Que lo redactasteis en la primera evaluación. También que echéis un vistazo a los criterios orientativos que tenéis en el blog. Son muy útiles porque así sabréis cómo os van a calificar si os pusieran este tema en las pruebas de BAU. Y bueno, pues que para estudiarlo, que escucharéis también el vídeo que os voy a grabar. Bueno, partimos de la crisis del antiguo régimen, que si recordáis es el último concepto corto de los que estuvimos viendo. Podemos decir que en España el antiguo régimen pues entra en crisis a raíz de los reyes borbones del siglo XVIII, sobre todo a raíz de los reinados de Carlos III y Carlos IV. Y bueno, esa crisis del antiguo régimen, que como tal comienza con la guerra de la independencia contra los franceses, va a estar en continuo conflicto dos grandes tendencias políticas, que es lo que llamamos el liberalismo frente al absolutismo. Este es el tema fundamental que tenéis que desarrollar, ¿no? El conflicto que hay entre liberalismo frente a absolutismo desde que empieza la guerra de la independencia hasta la muerte de Fernando VII. Entonces, bueno, en el primer bloque nos dice el coordinador de BAU que nos tenemos que centrar sobre todo en hablar de la crisis de la monarquía borbónica ya antes de la guerra de la independencia, antes de 1808. eh, bueno, se producen enfrentamientos dentro de la familia real, dentro de los Borbones. Recordad que estamos en el reinado de Carlos IV, que el primer ministro se llamaba Godoy, que era muy impopular porque este Godoy pues le achacaban que era un afrancesado y que fue uno de los culpables de la guerra de la independencia. Fernando VII también se enfrentó a su padre, a Carlos IV, que era el rey. En un momento determinado, Napoleón Bonaparte, que dirigía Francia, que era la potencia más importante que había en Europa en aquella época, recordad que había derrotado en la batalla de Trafalgar las tropas francesas a los barcos ingleses y españoles. Bueno, en un momento determinado, pues a pesar de la alianza que había entre España y Francia, entre Carlos IV y Napoleón, se produce, bueno, pues el destierro de los reyes a Bayona, a la ciudad francesa, y allí primero Carlos IV obliga al rey a abdicar en favor de su hijo Fernando VII y posteriormente Fernando VII tendrá que abdicar en el hermano de Napoleón que se llamaba José y será José Bonaparte rey de España durante la guerra de la independencia. Luego tenéis que pasar a explicar lo que sería propiamente la guerra de la independencia. La guerra de la independencia va desde 1808 a 1814. En esta guerra se enfrentan dos bandos, por un lado el bando francés y por otro el bando español. La causa de la entrada de Francia a la península ibérica, recordad, es que Napoleón había decretado un bloqueo económico contra Inglaterra, que Portugal no había aceptado ese bloqueo económico y como teóricamente España y Francia eran aliadas, pues el rey Carlos IV da permiso para que las tropas de Napoleón entren en España, camino de Portugal, pero es entonces cuando Napoleón decide invadir la península ibérica. Esa es la causa del comienzo de la guerra. Bueno, es una guerra absolutamente desigual. Pensad que se enfrenta todo un ejército francés frente a un sistema de guerra que utilizan los españoles, que es a base sobre todo de la guerra de guerrillas. Los franceses van a asediar las grandes ciudades y en muy poco tiempo pues toda la península ibérica va a estar en poder de los franceses, en poder de Napoleón. Podéis recordar, por ejemplo, que Zaragoza
resiste el primer asedio de 1808, pero en 1809 Zaragoza va a ser ocupada por los franceses hasta 1813. Es una guerra que se internacionaliza, eso también lo podéis comentar, sobre todo que Inglaterra pues va a ayudar a España en la guerra contra Napoleón, en la guerra contra Francia, y un personaje importante que participó en la guerra de la independencia pues fue el duque de Wellington, que luego posteriormente derrotaría a Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815. Realmente, como os decía, fue el pueblo español el que se enfrentó a los franceses, ¿de acuerdo? Ya en 1808 pues los franceses ocuparon Madrid, concretamente el 2 de mayo de 1808. Hubo una resistencia popular por parte de los madrileños, pero la capital enseguida fue ocupada el 3 de mayo de 1808 por los franceses, y ahí podéis recordar, por ejemplo, los cuadros que pinta Goya o los grabados de Goya de los desastres de la guerra. También en este primer bloque tenéis que hablar de la Constitución de Cádiz. Podemos decir que es el nacimiento del liberalismo español, toda la obra legislativa, no solamente la Constitución, sino bueno, la supresión de la Inquisición, la supresión de los señoríos. Bueno, todo eso os lo he explicado en la fuente histórica de la Constitución de Cádiz. Tenéis que dejar un apartado importante a hablar de esta Constitución, que se promulga el 19 de marzo de 1812, y por eso la gente popularmente la conocía como la Pepa. Es la primera constitución española, una constitución que impone un sistema político de monarquía constitucional y un sistema liberal. Bueno, el segundo bloque del tema os tenéis que centrar precisamente en esto, en hablar de el liberalismo político y las diferencias con el antiguo régimen. Aquí lo tenéis bastante bien redactado en los criterios orientativos que nos da el coordinador. Aquí dice, por ejemplo, que el liberalismo aspira a construir una sociedad basada en principios liberales. En lo político, la Constitución es la norma más importante de la vida pública. Se va a rechazar la monarquía absoluta, se apuesta por la monarquía constitucional. Se van a intentar eliminar los privilegios de la nobleza y del clero y de los señoríos. Se proclaman los derechos del individuo, sobre todo derechos naturales, pues el derecho a la libertad, el derecho a la vida. La división de poderes, muy importante, poder legislativo, ejecutivo, el judicial, y se establece un sufragio universal masculino, por supuesto. Se establece la nación como el conjunto de todos los españoles, con igualdad de derechos políticos, se establece la soberanía nacional, es un Estado unitario y centralizado, el Estado español de la Constitución de Cádiz. En lo económico se establece el liberalismo económico, se defiende la propiedad privada y se está en contra del sistema económico del mercantilismo. Acordaros que era el característico del antiguo régimen, los aranceles, el proteccionismo. Se intenta luchar porque haya una fiscalidad común, es decir, que todos paguen impuestos. La religión intenta amparar el poder que tenía la Iglesia Católica, sobre todo su poder económico, pero el Estado sigue siendo confesional. El Estado liberal español es un Estado católico, y comienza en algunos sectores el anticlericalismo, es decir, la lucha contra los privilegios que tenía la Iglesia Católica. Bueno, todas estas características del liberalismo político en contraposición a lo que sería el antiguo régimen, con la monarquía absoluta, con los estamentos, con el mercantilismo, etc., pues lo tenéis que explicar bien en el tema. Y luego ya el tercer bloque, que es un bloque también muy amplio. Este es un tema que tiene la dificultad de, como otros, de la síntesis, de resumir lo más importante, es que tenéis que desarrollar el reinado de Fernando VII. Es decir, acaba la guerra de la independencia, pues los franceses se van de España, realmente Napoleón retira las tropas de España por los problemas que está teniendo, sobre todo en la campaña de Rusia. Y bueno, pues vuelve Fernando VII, es proclamado rey de España, y contra todo pronóstico, en lugar de dejar vigente la Constitución de Cádiz, deroga la Constitución de Cádiz y comienza lo que se llama bueno, la monarquía absoluta de Fernando VII.
El reinado de Fernando VII pues va desde 1814 a 1833. Primero se produce lo que se denomina el sexenio absolutista, ¿de acuerdo? 6 años, como digo, de gobierno absoluto. Hay intentos de pronunciamientos liberales que van a fracasar hasta que en 1820 Riego, en Cabezas de San Juan, pues da un golpe de Estado y obliga a Fernando VII a establecer otra vez la Constitución de Cádiz. Y eso es lo que se llamará el trienio liberal, donde se reimplanta otra vez la Constitución de 1812. En el año 1823 tenéis que decir que hay una intervención de la Santa Alianza con los 100.000 hijos de San Luis. La Santa Alianza era una institución que dependía de las grandes monarquías absolutas que había en Europa y que intervenía en aquellos países que había liberalismo político. Entonces, bueno, Fernando VII, ante esta intervención de los 100.000 hijos de San Luis, de la Santa Alianza, vuelve a derogar otra vez la Constitución de Cádiz, el encantado, porque él sobre todo es un monarca absoluto, y empezará lo que se llama la década absolutista hasta su muerte, hasta 1833. O sea, lo que podéis destacar sobre todo que durante los 19 años de su reinado, 16, hubo en España monarquía absoluta, y por lo tanto los intentos del liberalismo, de la Constitución de Cádiz, etcétera, pues quedan fracasados, porque podemos decir que durante el reinado de Fernando VII vuelve otra vez el antiguo régimen, las monarquías absolutas, se reinstaura la Inquisición, los señoríos, el mercantilismo, la nobleza y el clero siguen teniendo privilegios, etc. Otra cosa que tenéis que destacar brevemente es que durante estos años se produce la independencia de las colonias españolas en América. Esta independencia empezó ya aprovechando que España estaba en guerra contra los franceses, o sea, empezó en 1808, durante la Guerra de la Independencia, y termina prácticamente durante el reinado de Fernando VII. Hay una batalla, la batalla de Ayacucho, en Perú, a partir de la cual prácticamente toda América se independiza de España. Recordad que las causas de esta independencia son sobre todo causas de tipo económico. Los colonos americanos pues no querían seguir pagando impuestos, además España tenía el monopolio comercial con sus colonias. Además, a estos colonos americanos les van a ayudar sobre todo países extranjeros que les interesaba que estas colonias se independizaran, como Francia o como Inglaterra. Ellos también querían ser libres, no depender políticamente de España, y entonces, bueno, aprovecharon la inestabilidad que había durante la Guerra de la Independencia y los pronunciamientos del reinado de Fernando VII para comenzar la Guerra de la Independencia. Recordad que todas las colonias americanas se independizan, excepto Cuba y Puerto Rico, y luego en la zona del Pacífico, en Asia, pues las islas Filipinas. Estas acabarán de independizarse, acordaros, en 1898, después del desastre del 98. Bueno, para acabar el tema, tenéis que hablar un poquito del carlismo. El carlismo comienza en los últimos años del reinado de Fernando VII, debido a las disputas dinásticas que hubo por la sucesión al trono. Recordad que, bueno, a la muerte de Fernando VII va a haber dos candidatos. Por un lado está la hija, Isabel, una niña, sobre todo, quien quería que fuera Isabel la reina de España era su madre, María Cristina. Y por otro lado, los partidarios del hermano de Fernando VII, que se llamaba Carlos, a los que se llamaba carlistas. Bueno, es una lucha también ideológica, esta idea es importante que la resaltéis, entre liberalismo y absolutismo. Los carlistas son partidarios de que siga el absolutismo de Fernando VII, mientras que los isabelinos, los partidarios de Isabel y de María Cristina, cristinos se les llamaba también, son partidarios del liberalismo. Bueno, va a haber 3 guerras carlistas a lo largo del siglo XIX. La primera guerra empieza a la muerte de Fernando VII, dura 7 años y termina con el triunfo de los isabelinos en la llamada Paz de Vergara, gracias sobre todo al general Espartero, que era el general de los ejércitos liberales isabelinos, y por eso Isabel va a ser definitivamente la sucesora
con el nombre de Isabel II y se establecerá ahora ya sí definitivamente el liberalismo en España.